Buenas noches, gente de la Nación Libre, ¿cómo están? Yo soy su infiel servidor Matías Tabil de este canal llamado Asociación Libre y hoy estamos aquí con alguien que es como un hermano para mí y que ustedes todos conocen, que es el señor Francisco Sebastián, también conocido como el ángel de la guarda de tu vida. de la vida de alguien en particular. ¿Estás hablando? No, de todos. Cuidado. De tú? Es un tú general. Claro, es un tú. Es un tú general. Sí, es un tú general. El tanque, por ejemplo, tiene el don celestial de poder preguntarle a su alma acerca de las decisiones que debe tomar en su vida particular, pero que también yo cuando tengo que tomar decisiones en mi vida individual o incluso decisiones que afecten a la humanidad o a un conjunto de personas, confío mucho en el alma del tanque, porque él tiene ese poder divino Sí, a ver. de guardar. Sí, de guardar todas las respuestas. Yo creo que todos tenemos ese poder, solo que lo he desarrollado, ¿no? Yo no sé si todos tienen ese poder. Vos decías que hay que ser muy puro de corazón. Para mí sí, hay que ser más o menos puro de corazón, porque cuando uno hace una pregunta tiene que estar dispuesto a la entrega total, es decir, no estar comprometido en el resultado de la respuesta. O sea, yo cuando pregunto algo y estoy muy comprometido con la pregunta, me es más difícil encontrar la respuesta. Igual nunca te vi fallar. Bueno, gracias. Así que bueno, veremos si hoy en el transcurso de este capítulo le podemos hacer una pregunta Bueno, dale. al alma para ponerla a prueba. Bueno, tengo varias técnicas para preguntarle. Y le damos la bienvenida entonces a este nuevo episodio de P. R. Sección del canal donde ustedes preguntan y nosotros respondemos. Preguntas de psicoanálisis de la mano de Moi, principalmente, igualmente dialogamos los dos siempre, y preguntas de espiritualidad de la mano del señor el tanque Sebastián, guarda de las almas de este mundo. Sí, eso mismo. Así que, señor... disparamos la primera. Vamos con la primera. Me encanta. Vamos a empezar con la primera, que es la más psicoanalítica, y es de Agus Brian. Y Agus Brian dice: ¿cómo hacer para dejar de tener miedo a todo? Jaja. ¿Y cómo animarse a atender pacientes? Ja. Bien. Agus Brian, muchas gracias por tu pregunta. Mira, lo primero que diría, o sea, vamos a articular la pregunta de esta forma, que es cómo animarse a tener pacientes, cómo dejar de tenerle miedo a atender pacientes. Si te tuviésemos aquí enfrente, lo que sería más psicoanalítico y lo más riguroso en realidad sería preguntarte cuál es tu miedo, digamos, de atender. Entonces, investigaríamos en tu caso particular, pero ya que no te tenemos aquí, entonces voy a asumir que ese miedo se trata de un miedo que he visto en muchos casos y voy a usar tu pregunta para hablar de ese miedo generalizado que no sé si es exactamente el que te pasa a vos, ¿no? Entonces, creo que hay un tema muy común que no sé si vos, Tanque, lo has visto en tu experiencia clínica y en tu experiencia de ser en este mundo, que es la experiencia de personas que tienen un miedo muy grande a atender y que sienten, lo resumiría en estas dos frases, que no están listos para empezar a atender y que no saben lo suficiente, ¿no? Este es un tema, un conflicto muy difundido en las personas que terminan la carrera o que se están acercando a tener que ocupar el lugar de autorización del analista. Y por un lado creo que tiene que ver con la falla que hay en la transmisión del psicoanálisis en las universidades y en los institutos donde se prepara a los analistas. Esto es algo que 1000 veces hemos hablado, que yo pienso que hay una gran falencia a la hora de transmitir como la práctica analítica, ¿no? De cómo uno se tiene que posicionar en la práctica para poder realmente ejercer cuáles son las cosas que uno hace verdaderamente como analista. O sea, las teorías que se comparten no siempre son tan fácilmente aplicables
a la práctica, ¿no? O sea, uno aprende el complejo de Edipo, aprende la metáfora paterna, aprende, no sé, lo imaginario, aprende un montón de cosas, pero lo concreto de cómo operar sobre el discurso en un plano como muy terreno, eso es algo que en general en psicoanálisis no se Claro. explica demasiado y no se llega a transmitir tampoco la suciedad, lo nebuloso que puede ser atender a una persona o a cualquier paciente, y cada paciente tiene su estilo discursivo y hay estilos que son un quilombo total, que no se entienden nada para dónde van, que tardan mucho tiempo hasta que se genere algo como una orientación, un sentido. Entonces eso me parece que es una falencia de la transmisión, pero creo que este tema trasciende ese conflicto de transmisión de la universidad, ¿no? ¿Por qué pienso que esto lo trasciende y que es más bien un síntoma analítico? Bueno, no sé dónde quedó el fuego. Acá, lo tengo aquí. Con este suspenso. Voy a agregar algo a eso, Dale. que yo lo comparto totalmente, ¿no? El tema de que como que te dan muchas herramientas para leer un caso, pero no sé si hay tantas herramientas que yo haya visto, por lo menos, o recibido en la facultad, para operar sobre el caso. Así que, sí. Porque esto que has nombrado, ¿no? A ver, metáfora paterna, complejo de Edipo, ¿no? Hay mucho como para leer un caso, no tanto como para, bueno, cómo operamos sobre él. Totalmente. Pero ahora, es interesante porque tanto, o sea, este tipo de personas que tienen esta conflictiva, incluso si se forman muchísimo, si tienen muchísimos títulos, si hacen 1000 cursos, incluso en muchos casos si tienen experiencia clínica, tipo si siguen atendiendo, y a veces no solo le pasa a las personas que son estudiantes que están por empezar a atender, sino que también les pasa a gente que vienen atendiendo hace rato y se sienten como en parte impostores del lugar del analista, muestra que no hay forma de sellar esa grieta en el saber, ¿no? Esa sensación de no saber no es sellable desde la realidad objetiva, en el sentido de no importa si estudio más o si me formo más, si tengo más títulos que me avalan, incluso si practico, incluso si superviso, etcétera, siempre se siente esa grieta en el saber que lo hace sentir uno como que no sabe lo suficiente, o que si se hace el que sabe suficiente está ocupando como un lugar medio de impostor. Lo cual muestra que lo que agujerea el saber en esos casos no es de la realidad objetiva, sino de la realidad psíquica. Es decir, sigue otra lógica y por lo tanto es analizable, ¿no? Entonces en eso nos vamos a focalizar en este video. Bueno, evidentemente este pucho no está andando, así que lo voy a dejar. Y el fuego que tengo, porque se me cagaron los buenos fuegos, este candela no lo compren nunca, es el que tenía en el cajón, no prende. Afuera, por ejemplo, es tipo No, es como un no encendedor. Ahí, ¿no? Hay un libro que dice, creo que es El país de las últimas cosas, de Paul Auster, que dice, si las cosas que tenés no cumplen su función, ¿eso sigue siendo un encendedor? No, eso es Si una vos tenés mierda. un paraguas que tiene agujeros y te cae agua, ¿no? ¿Sigue siendo un paraguas? Era toda una cuestión filosófica sobre las cosas y sus funciones. Sí, no. Si Candela esperaba sponsorear los PIR, ya les estoy Lo diciendo perdió, que no. perdió la oportunidad. Igual lo estamos responsoreando. Pobre. Candela, tu encendedor. Tu El encendedor que querías. Candela. Candela. Enciende la llama del saber. Bueno, me gusta mucho lo que estás diciendo sobre el saber, porque para mí es estructural lo que estás trayendo, ¿viste? Es estructural. O sea, es estructural. Ese agujero en el saber está y va a estar por siempre. Entonces, Bien. es como si el narcisismo quisiera, bueno, finalmente voy a estar lleno para poder... Y no. Bien, perfecto. Nos lleva entonces a la primera cuestión que iba a traer, que es justamente la de el agujero en el saber. Cuando uno ocupa el lugar del analista, ocupa como el lugar del gran otro. Y ese lugar del gran otro depende de la neurosis de cada cual. Es un lugar
que está barrado o que no está barrado. O sea, pensamos que este lugar del saber es un lugar fallado, castrado, donde hay huecos en ese saber, donde no se sabe todo y no hay nadie que sepa todo. O pensamos que en realidad sí existe ese saber completo en algún lado y hay gente que lo encarna. En tanto, a nivel inconsciente, porque esto es muy inconsciente, digamos, la persona quizás no lo diga de forma clara en la primera sesión, digamos, sino que sea algo a explorar. Si la persona inconscientemente cree que ese saber completo está en algún lado, entonces obviamente ellos al ocupar ese lugar y sentirse incompletos, van a sentir o que no lo pueden ocupar porque no llegan a poder saber todo como se debería en su mente y por lo tanto se sienten impostores, o se convierten en gente que va en busca de quienes parecen tener ese saber completo y se convierten en eternos estudiantes siguiendo, por ejemplo, no sé, a la EOL o a alguna institución, algún maestro, Asociación Libre, el Tanque Sebastián, qué sé yo. Muchas figuras pueden encarnar ese lugar del saber y muchas veces la forma que tienen de salir de ese atolladero es, en vez de autorizarse a sí mismos, como sería la posición del analista, es autorizar sus intervenciones como apoyándolas en la palabra de un otro que aparentemente es garante de ese saber, ¿no? Eso es muy común. En esos casos, digamos, cuando estamos hablando de esta falla en el saber que no está producida en los análisis, obviamente hay que analizar ese caso particular y buscar en eso, o sea, dónde está ese saber supuestamente perfecto en esa historia, ¿no? Es muy común que aparezca detentado por alguna persona, muchas veces el padre, yo he encontrado, pero puede ser otra persona, que ha ocupado un lugar como monopolizando ese saber completo y la persona un poco es cómplice de permitirle al padre mantener ese lugar y hasta lo cree. Entonces, en ese caso, obviamente, no puedo dar una fórmula general, pero se trata de investigar realmente esa figura, esa relación y ver que ese otro tan completo que parece que sabe todo, en realidad no es tal, y que tras esa completud en realidad se encuentra algo que agujerea a ese otro y que en general tiene que ver con el deseo del otro, o sea, con poder leer qué es lo que el otro, por ejemplo, quiere tapar con ese saber supuestamente completo, ¿no? Y que en general aparece un otro mucho más falible, castrado, incompleto, débil, insuficiente, ¿no? Como toda una posición del otro que a veces es muy dura aceptar y que está como tan instalada inconscientemente que todo está en función de, casi diría así, reprimir el propio saber que puede poner en jaque el saber del otro y lo mantiene completo, ¿no? Entonces eso diría que es una pata del conflicto a investigar en esos casos. Está buenísimo, me encanta, me encanta. Y cuando vos decías cómplice, también pensaba como cómplice y víctima al mismo tiempo, porque es como que la persona generalmente no se da cuenta de que esa autoridad que está poniendo en ese otro es su propia autoridad que ha sido como perdida y ha quedado proyectada en alguien más. Total. Sí, no se da cuenta. Y es cómplice y víctima, ¿no? Y eso nos lleva al segundo punto que iba a traer, que se me ocurrió una asociación y la estaba reprimiendo, pero la voy a decir, me parece. Justo venía hablando con un amigo que me escribió que había visto el último PIR, el anteúltimo, el de la realización del deseo, ¿viste? Sí. Y me dijo que lo había puesto ahí con sus amigos, lo cual me pareció muy lindo. Me encanta cuando tengo gente conocida que me manda tipo como un plan con los amigos para ponerse a ver un video de Asociación Libre. Me parece muy flashero. Y me comentó que le gustó mucho, que salieron debates con los amigos. Y me dijo que lo que
nos faltó mencionar con respecto a la realización del deseo en ese video, y que me pareció que tenía totalmente razón, y entonces lo traigo en este video, es que en su experiencia él notó que hubo como un movimiento, vamos a decir, simultáneo entre tener una relación con su deseo donde lo realiza, vamos a decir, donde se encuentra como más deseante, y al mismo tiempo como perder las garantías de los otros absolutos. O sea, él lo planteaba, vamos a decirlo más coloquialmente, dejó de creer en Dios, ¿no? Él notaba que tenía como formas de pensar la realidad de una forma... la verdad no me acuerdo si es consciente o inconscientemente para él, pero como si hubiese como una verdad ahí que terminaba como atravesando todos sus actos, y entonces él podía apoyar sus acciones y sus decisiones en la supuesta infalibilidad de ese otro que detentaba todo el saber y todas las verdades, como por ejemplo puede ser Dios, pero bueno, en cada caso particular ese Dios puede encarnarse, puede ser Lacan, puede ser, no sé, no, pueden ser distintas figuras. Y que él notó que en tanto empezó a ejercer su deseo, también perdió las garantías de si eso es correcto o es incorrecto, vamos a decir, ¿no? Que ese es un punto súper común y también trabajado por Lacan en su teorización, de que cuando uno se desneurotiza, empieza a perder las garantías, o sea, empieza a darse cuenta de que nada está garantizado como que sea el camino correcto o incorrecto. Se puede discutir obviamente de que haya caminos más correctos o incorrectos dependiendo del caso en sí y lo que la información del caso nos da, como que todo parece inclinarse para un lado o para el otro, pero en últimas, ¿viste? Hay ciertos actos y ciertas decisiones que son apuestas, que no hay garantía de que vayan a salir bien, y que uno tiene que, él ponía énfasis en este punto, hacerse responsable de su deseo. Y en tanto se empezó a ser responsable de su deseo y dejar de querer apoyarlo en una verdad absoluta como puede ser Dios, él dice que está viviendo la época más feliz de su vida. Y eso me parece muy hermoso y una dimensión a destacar de la realización del deseo, y tiene que ver con lo que estamos desarrollando ahora y con lo que voy a desarrollar ahora en un toque. No sé si querías agregar algo a eso. No. Este tema de la responsabilidad del deseo es justamente el tema, como el factor 2 que iba a tomar en el desarrollo de esta pregunta, de que lo que yo he visto en los análisis de estas personas que tienen el conflicto de no sentirse listos y sentir que no saben lo suficiente para atender pacientes, lo que yo he encontrado en esos análisis es un conflicto general de la persona con respecto a la responsabilidad, y particularmente con la responsabilidad del deseo. ¿Sí? Son personas que dirían, no te puedo nombrar las acciones específicas o en qué se manifiesta concretamente en sus vidas, porque cada uno se manifiesta de forma distinta. Por ejemplo, no sé, no pudiendo decidir o no pudiendo organizar cosas o ser líder en proyectos o asumir responsabilidad por actos o asumir la responsabilidad de la culpa en algunas cosas, pedir perdón, o asumir la responsabilidad de culpar al otro por las responsabilidades. Viste, hay muchos lugares donde se puede manifestar, pero diría que son casos donde de algún modo aparece ese conflicto con la responsabilidad y la responsabilidad del deseo. En eso, viste, me hace acordar a este tema que destaca Lacan, que es como que en realidad lo destaca Freud, que es la belle indifférence, viste, la bella indiferencia, que tienen por ejemplo las histéricas, que es la típica posición histérica de uy, no sé por qué me pasa esto, que todos me encaran, que todos se enamoran de mí, que seduzco, y si yo no quiero nada, yo solamente voy por el mundo y esto me pasa, ¿no? Un irresponsable.
irresponsable totalmente con respecto Bueno, a pero su posición. Pero también me parece que es un irresponsable en algún nivel inconsciente también, ¿no? ¿En qué sentido? Digo, ¿se da cuenta ¿De qué? de que anda seduciendo, etcétera? No, justamente. Claro, es como... Quizás Justamente. hay una partecita de ella para mí que se da cuenta. Igual, me parece. Como que... Si hay una partecita Me que se da parece. cuenta, me parece que es un punto a favor para poder examinarlo, Sí. sin duda. Sí. Pero digamos, esa posición de bella indiferencia, como de estas cosas pasan alrededor mío y no sé por qué, y yo soy puramente pasiva, digamos, en esta que es típica posición histérica, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con un conflicto con adueñarse de cierta responsabilidad en la posición, en los vínculos de deseo sexual, ¿no? Por esto yo pienso que es muy común que esta conflictiva con respecto al saber y al no saber se dé, yo diría, esto no hice la estadística, pero en mi visión a ojo de lo que yo veo en la clínica y en la vida, diría que pasa más en mujeres que en hombres, que tienen esta dificultad de ocupar la posición del analista y de tentar el saber. Yo creo que tiene que ver con la posición de autoridad y de responsabilidad. Pero obviamente también pasa en hombres y no solamente en la histeria tampoco. Me vas a acordar a Spider-Man. Porque un gran poder viene con una gran responsabilidad. Claro. ¿Cómo era eso? Porque yo solo sé esa frase. No, es esa la frase, digamos. Pero no me acuerdo ¿había la un historia. contexto? Sí, había un contexto que no recuerdo, pero a mí me queda la frase, ¿no? Como una gran autoridad implica también gran poder, para mí en algún nivel, o sea, y ponerte en esa posición de atender a alguien es asumir tu poder y viene junto con tu responsabilidad. Yo creo que asumir responsabilidad, que es un tema que en psicoanálisis últimamente dentro del lacanismo, por lo menos en Buenos Aires, se discute mucho. Yo creo que hay una posición muy peligrosa de sacarle toda la responsabilidad al sujeto por su deseo, me parece que puede ser peligroso porque en los análisis sí, viste, a veces se ve esto que argumentan algunos lacanianos de una posición como muy, como culpándose de todo, viste, y no pudiendo como leer otra cosa que eso. Sí, puede pasar. Pero también se ve lo contrario. La bella indiferencia es un tipo de expresión de lo contrario, ¿no? Como de defensas, vamos a decir, aloplásticas, donde la responsabilidad y la culpa siempre es de afuera, la falta siempre está afuera, ¿no? Y en esos casos yo creo que marcar la responsabilidad en el desorden del cual uno se queja es muy importante en los análisis. Yo recreo en poder marcar, no como para culpabilizar y criminalizar a la persona y decirle sentite mal por ser responsable de esto, sino es un modo de empezar a abrir la pregunta de, bueno, pero ¿qué de tu posición está favoreciendo para que esto se dé? Examinemos eso para ver, porque si todo se trata de lo que pasa con los demás, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿qué se puede hacer en el análisis? ¿Por qué lo venís a hablar análisis? Totalmente. Digamos? Hay algo que, si bien puede ser que los otros tengan mucha responsabilidad, o lo permitís, o sos cómplice de alguna forma, o te pones en el lugar para que pase eso, o andás a ver qué, digamos, eso examinar en cada caso particular. Pero es importante que la persona asuma como la responsabilidad de la parte de colaboración que está haciendo con respecto a eso. Sí, ¿qué tal? Es un poco lo que le decía Freud a Dora, ¿no? ¿Cuál es tu parte en el desorden del que te quejas? ¿No? Según Lacan, esa es la intervención de Freud con Dora. Y pienso que esto tiene que ver mucho con el conflicto de poder atender, porque ocupar el lugar del analista es como la posición más responsable de todas, diría Lacan. No es un lugar de mucha responsabilidad y de mucha autorización, ¿no? Uno se tiene que autorizar a sí mismo, ocupa un lugar de autoridad, y yo creo que en parte tiene que ver con que el análisis tiene la particularidad de que no sigue un manual, ¿viste? No es como la TCC, donde está mucho más estipulado cuáles son las cosas que hay que hacer, las sesiones son más acotadas, son 10 sesiones, por ejemplo, y hay que hacer esto, agarrar esto específicamente, hay hasta tareas concretas. El psicoanálisis es mucho más enredado, mucho más nebuloso, y en todo momento requiere la artesanía de decidir en el momento qué es lo mejor, sin el backup, sin la red de contención, sin la seguridad de ningún manual.
que nos diga cómo hacer, sino que estamos nosotros solos con el paciente y tenemos que tener esa capacidad de sostener nuestra lectura de la situación, y en cada lectura que hacemos está una apuesta subjetiva nuestra y por lo tanto también nuestro deseo. Y yo creo que ahí está como el gran conflicto, de poder sostener esa apuesta y ese deseo en estas personas que tienen tanta dificultad en asumir la responsabilidad de su deseo. Es para mí donde se les hace parte del nudo, ¿viste? ¿Quieres agregar algo? Dale. Sí. Ahí lo hizo, ¿lo viste? Dale, sí. Yo te digo cómo lo resolví. Uh-huh. Es una forma rara de resolverlo, pero es como que me quité a mí mismo de la ecuación. Es como que... Y parece que como si me quitara responsabilidad, pero en realidad fue asumir del todo mi responsabilidad y actuar ahí. Uh-huh. Es como... Hay varias cosas en mi práctica que son medio raras si uno lo mirara como que es psicoanálisis. Uh-huh. Yo no... Es como que no ocupo el lugar del saber. Ocupo el lugar del no saber. Y estoy ante alguien y no tengo ni idea qué onda y me dejo guiar por una fuerza más grande porque hago mi cuestión meditativa, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que mi ego nunca está pensando como, no, yo tengo que saber, no tengo que saber, es como no está. No está y yo estoy ahí, intuitivamente llega algo para ser dicho y lo digo, y muchas veces funciona mejor que cuando en otras épocas estaba como mucho más con la idea de que yo estoy acá atendiendo a esta persona. Es como que yo soy más un canal en ese sentido. Claro, sí. Claro. Entiendo. A mí lo que me parece copado de esa posición es que le das lugar al no saber. Para Claro. mí eso es clave, o sea, Sí, es clave. Poder uno como analista asumir que no sabe y que está bien no saber. Uh-huh. Sí. Y Es otra clave. cosa que también es como medio distinta de lo que hago es que no dejo mucho espacio para que el otro diga, bueno, él es el que sabe. Es como que yo le digo, mirá, todo lo que yo diga, fíjate cómo aterriza en vos y sé vos, con tu propia autoridad, quien vea si algo aterriza de una forma o de otra o cómo resuena. Es como que no... Eso también. Eso me parece recopado también. Yo también lo hago, ¿viste? Como... Siempre Porque, digo... sí. Siempre que voy hablando lo digo como... Mira, se me viene esto muy en borrador. O digo, esto es lo que voy escuchando y lo introduzco en el diálogo para seguir dialogando, digamos, ¿no? Sí. Como nunca es una intervención como... A menos que esté re seguro... Claro. Igual no estoy seguro. Claro. Pero bueno, claro. es así, viste, como que la intervención analítica para mí tiene mucho de... Vos fijate. Ese juego interesante. Sí, pero y esa cosa del deseo también, viste, de que uno nunca puede estar seguro con su deseo, claro. En realidad. Sí, y algo más que me venía para decir que está todo en resonancia con esto que hablamos es que... yo siento como una metáfora de que las personas que vienen a análisis, yo no sé si es siempre así, viste, porque cada persona es única, pero sí encuentro que muchas veces llegan como que han perdido en algún lugar de su camino, han perdido la creencia en sí mismos, su propio poder, su propia autoridad, su propia responsabilidad junto con todo eso, y llegan un poco en búsqueda de, bueno, vos decime, y creo que... O por lo menos yo siento que mi función es un poco como decirle, che, se te cayó esto, mirá, se te cayó en el camino, me parece que es tuyo. Por ahí no lo reconoces, pues lo sé, lo limpié un poco, tomá, ¿no? Como si fuera... que tomá de vuelta tu poder, ¿no? Y sí, y no sé si siempre todos los analistas lo hacen, y no me parece está bueno hacerlo. Tener en mente de que hay que devolverle eso que perdió esa persona, porque si no es como... Siento que esos analistas que se quieren mantener siendo el número uno que las sabe todas y mantener al paciente como su subordinado, ¿no? Algo así. Y sí, yo no resueno con esa lógica, digamos. No, y hay un montón de analistas que hacen eso. Por eso, claro, por eso lo digo. Sí, que son como infalibles, que nunca pueden pedir perdón, por ejemplo, nunca pueden decir, mira, no... Me pude haber equivocado. Yo 1000 veces me ha tocado decir como... Perdón si eso, no sé, dije algo que no estuvo bien, la verdad no estoy seguro de si estuvo bien lo que dije, lo dije por esta razón, ponele. Esto es lo que yo estaba pensando en ese momento, ¿viste? Pero soy lo más humano que se pueda. Sí, está bueno. En ese caso, ¿no? Sí. Pero sí, digamos, yo creo que, como dijimos en la otra parte de la pregunta, que era,
investigar como dónde está ese saber supuesto completo en la historia de esos sujetos, ese otro que encarna ese saber, ese padre en muchos casos, ese, no sé, esa persona que aparentemente se las sabía todas, investigar ahí, digamos, qué es lo que pasa. Pero también esto de la responsabilidad del propio deseo, también es un punto para mí a investigar en los casos y a trabajar. ¿Y qué significa la responsabilidad del propio deseo? Y bueno, eso me parece que es a investigar en los casos, ¿viste? Porque no es que no pueden desear para nada, o no pueden hacerse responsables de ningún deseo. Es de una porcioncita del deseo particular, ¿viste? Que vale la pena explorar a ver en qué actos, en qué parte de la historia traumática quedó atascado y ver si la persona se lo puede apropiar. Pero bueno, eso depende mucho del caso particular, vamos a decir. Sí. Para mí es muy peligroso, termino con esto, no me acuerdo si ya lo dije, la posición victimista, ¿viste? En el mundo, como decir, Totalmente. no, yo soy culpa de mis padres, soy culpa de mi historia, de mi realidad social, Sí. de la época que me tocó, de la realidad socioeconómica, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas obviamente son verdad. No es lo mismo nacer en un lugar que en otro, no es lo mismo nacer en una condición social que en otra, no es lo mismo nacer con unos padres que otro, ni hablar. Pero digamos, hacer de eso una identidad, yo creo que muchas veces está en función de como ahorrarse a sí mismo la responsabilidad de sus actos y su posición en la vida. Y para mí el analista no tiene que colaborar con eso, ¿viste? Y hay muchas prácticas hoy lacanianas de decir como, no, bueno, sos una víctima del lenguaje que te goza y cosas así que no me voy a poner a discutir en este video, que entiendo para dónde van, porque tampoco está bueno como, viste, responsabilizar a la persona de una forma punitiva que tampoco es conduciva para el análisis, pero creo que tiene el peligro de fomentar esa posición de víctima y hacer que la persona quede como limpia de su deseo, y eso no está bueno. Lo mejor es cuando uno puede realmente asumir la culpa de su deseo, porque el deseo siempre es asumido con cierta culpa, y asumir esa mancha, esa falta. O sea, el deseo siempre implica en parte estar en falta, ¿viste? Por eso las personas muchas veces tienden a hacerse los desinteresados, de los que no importa, esto sucede sin que yo lo quiera, ¿viste? Porque que lo quiera, ¿viste? Muchas veces implica castrarse, ¿viste? Y de eso se trata el análisis un poco, de poder asumir esa castración. Si no, hay ciertos movimientos que uno no puede hacer, uno no puede realizar todo lo que quiere en la vida desde esa posición de esto sucede sin que yo lo quiera. Claro. No, hay cosas que uno la tiene que querer y se tiene que hacer responsable de eso. Una de ellas es atender pacientes, es interpretar, apoyar la interpretación en la propia palabra. Otra es ser líder de un proyecto. Otra es ser padre. ¿No? Todo tiene que ver un poco con eso, creo. Está buenísimo. Y me hiciste acordar a algo que leí por ahí, que lo voy a reformular igual, pero decía, no sos culpable del trauma que tuviste en la niñez, pero sí sos el responsable de bueno, resolverlo, hacer algo con ello, es decir, sí sos responsable de tu evolución, ¿no? Y bueno. Como diría Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Las dos cosas son verdad. Lo que hicieron de nosotros y lo que hacemos con eso también. Bueno, cuando Mati me contó la pregunta, no me adelantó de su respuesta, lo cual estuvo buenísimo. Nos gusta la espontaneidad. Sí, y me dijo, bueno, me dio la pregunta y a mí algo se me ocurrió para compartir, que es que, a ver, a grandes rasgos se me ocurren dos razones por las cuales vos podés tener miedo a atender, y son muy distintas una de la otra. Y una sería un genuino cuidado por quien tenés enfrente, ¿sí? Entonces vos querés saber o estar más o menos entera, más o menos, no sé, clara o claro en tu vida como para poder servir a alguien desde un lugar de que, mira, estoy más o menos bien como para servirte. Porque es verdad que si no estamos lo suficientemente bien como para servir, corremos el riesgo de malinterpretar o, sí, poner nuestros propios sesgos, prejuicios en ese caso, ¿sí? Entonces, creo que hay como un interés genuino de querer estar bien para poder servir a alguien, ¿sí?
porque está basado en el cuidado a otro. Pero, además de eso, que a mí me parece que está bien poder tenerlo y está bueno en cierto nivel como decir, bueno, ahora estoy más o menos listo, por más que nunca vas a estar 100% listo si esperás ser un ser completo, como decíamos antes, ¿no? Pero la otra motivación, además de querer servir a alguien, podría ser un poco más narcisista, que sería, uy, ¿cómo voy a quedar yo? ¿Voy a ser juzgado o no? ¿Se van a dar cuenta de que sé o que no sé? ¿No? Como un interés más sobre la propia autoimagen. Y esa me parece que, bueno, también estaría bueno analizarla y resolverla de alguna forma. Una es más narcisista y la otra es más realmente Deseo de servicio, claro, sí. Deseo de servicio genuino. Sí, totalmente. Iba a decir esto, ya que estás, completás si querés. No, esta vez es eso. Me hiciste acordar a esto, de que también lo quería decir, que esto es una idea muy en borrador, como dije que digo cuando es una idea en borrador, que son muchas, casi todas. Yo creo que el saber muchas veces tiene como la función, va en conjunto de todo lo que venimos hablando, ¿no? Es como otra forma de leer la misma dinámica, digamos, que es que el saber muchas veces creo que puede tener la función en el psiquismo de como intentar eliminar el deseo. En el sentido de que si uno actúa desde el saber, en realidad no está decidiendo, está siguiendo lo que supuestamente es lógico y razonable hacer, y es como si el sujeto no estuviese ahí en realidad, es como si estuvieses intentando seguir un manual. Claro. Pero justamente lo que agujerea el saber es que hay ciertos puntos donde no se puede explicar los actos de otra forma más que como, y así lo quiero. No necesariamente es lo mejor, es lo que quiero. Y eso es lo que agujerea el saber en muchos momentos. Por eso el deseo siempre tiene como eso de poner en jaque el saber, y es lo que hace que en la historia de los sujetos, cuando uno logra, por ejemplo, leer el deseo de los padres, es lo que hace que claro, que no tengan todas las justificaciones para hacer lo que hicieron, sino que uno puede leer, claro, no, esto lo hizo porque quería esto, porque tenía este deseo, porque tenía esta inseguridad, porque tenía este conflicto. Y eso permite también a uno hacer su propio juego, ¿viste? Descompletar ese saber y esa supuesta lógica de no, era lo que tenía que hacer, porque así es como debe ser. Así es como el saber dice que deben ser las cosas. Está genial. Bueno, ¿pasamos a la otra? Sí. Aquí está. Bien, vamos entonces para esta segunda pregunta de este PIR, para el tanque Sebastián, que dice: ¿cómo trabajar la demanda? Lo que hablamos la otra vez de autoboicot, deseo y demanda. Buenísimo. Este es de preguntador anónimo, en realidad. No sabemos quién es. Es una persona con la que se ve que yo hablé de esto, ¿no? Le respondí en algún comentario o en algún DM, porque lo hice por Instagram, y le saqué una foto a la pregunta, pero no al preguntador. Y bueno, nada. No sabemos quién es. Es el anónimo. Pero me encantó. Venga a responsabilizarse de su pregunta y deja abajo quién es. Dale, de una. Me encantó tu pregunta y lamento no saber tu nombre, pero te voy a contestar. Con el tema de demanda, deseo y auto boicot. Y yo hice hace no tanto un videito sobre eso, entonces me parece que viene un poco de ahí. Okay. Y voy a articular varias ideas. Algunas son psicoanalíticas, como por ejemplo el super yo. Otras son ideas que, no sé, pescado de ahí, de otros maestros espirituales que a mí me encantan. Por ejemplo, Matt Kahn. Y es sabiduría que está ahí flotando, lo he encontrado en libros, etc. Y bueno, es una cuestión así que yo mismo he terminado de articular, ¿no? Y a mí mismo, porque parte de la pregunta dice cómo manejar, ¿no? O cómo... A ver, la primera parte de la pregunta dice cómo trabajar la demanda. Y ahí también voy a hablar un poco de mi camino. ¿Por dónde empezar? Bien, voy a empezar de por dónde viene esto. Esto viene, me parece, de un video donde la pregunta era ¿por qué fallamos? Y el psicoanálisis nos muestra que a veces fallamos porque queremos fallar. ¿Y por qué queremos fallar? Hay muchas razones, ¿no? Uno puede decir que a veces uno falla y quiere fallar
Porque ese deseo no es tan genuino, no es tan verdadero, realmente no queremos tanto lo que decimos que queremos. Pero yo he descubierto que también hay una dinámica en donde a veces fallamos porque el deseo genuino de nuestro ser se mezcla con una demanda súper yoica, que puede estar representada en alguien afuera o puede ser nuestro propio super yo, ¿sí? Y cuando se hace esa mezcla, esa demanda super yoica se empieza a vivir y a sentir como una obligación, como un deber, como algo que tenemos que hacer. Es una exigencia que nos presiona para cumplir cierto ideal de hacer o ser algo en específico, de cierta forma, ¿no? En el momento en el que esa demanda empieza a pesar más que el deseo, esta figura la voy a introducir, que es nuestro niño interior, ¿sí? Que la tomé de Matt Kahn, pero está ahí en otra bibliografía también. Existe por ahí dando sí, vuelta existe el niño interior. En el momento en el que la demanda se vuelve más pesada que el deseo, y el deseo está naciendo de nuestro niño interior. Nuestro niño dice, uy, qué ganas de tal cosa, pero viene el super yo como, sí, pero lo tenés que hacer de tal forma, lo tenés que hacer bien, porque si no, tú empieza a cargarse una demanda que se siente como una presión sobre nuestro niño interior para que sea o haga algo de ciertas formas, y en ese momento a nuestro niño interior le empieza a ser más grato fallar que acertar, porque lo siente injusto, porque lo siente como que, sí, ¿por qué me tratas así? ¿No? Yo no vine acá a deberte nada, señor super yo, ni a la sociedad, ni a nadie. El niño que sos, o niña, no nació debiendo nada. Vino acá libre, en realidad. Sí, eso es, bueno, no sé, eso es lo que yo creo. Es un poco lo que yo también he recibido de toda mi lectura, pero viniste sin deuda, sin demanda, sin deuda, sin deber, sin obligaciones, y todo eso te es impuesto por sociedad, padres, etc. Y así es como se conforma este super yo, que te dice, te tenés que ajustar a tal ideal, si no estás mal, ¿sí? Y como se siente injusto, ahí nuestro niño interior se revela. Y dice, no quiero, así no quiero, si me vas a maltratar, no. Y esto para mí es genuino auto boicot, porque estás hablando de un verdadero deseo de tu ser, verdadero deseo que falla, pero falla en la manera en la que lo estás abordando. Claro, en el cómo y no en el objetivo. Claro, capaz. no en el objetivo, sino en el cómo. El cómo es agresivo, es violento, es injusto, y tu niño interior lo sabe, y por eso falla, ¿sí? Ahora, esta respuesta es bastante rápida, en comparación a la vuestra. Pero, y bueno, la otra vez había tirado una respuesta de una hora y pico. Es verdad, es larguísima. Pero bueno, nuestro niño interior lo sabe, entonces falla. Ahora, y esto me ha pasado en análisis y me ha pasado también personas que me preguntan, como este caso, ¿no? ¿Cómo trabajar? Era la palabra. ¿Cómo trabajar la demanda? Bien, y hay varias formas para trabajar la demanda. Una de las formas la aprendí con una mentora que se llama Sandrine, y digamos, hacíamos sesiones cortitas de coach cuántico, lo llamaba ella, ¿sí? Entonces yo simplemente me abría, compartía y ella me devolvía. Y en un momento me señaló algo y me dijo, usás mucho have to, ¿no? Tengo que, ¿sí? Tengo que es, para mí entra dentro de la misma lógica de debería, tendría que, debo, ¿sí? Es como toda una, para mí es como una conjunción de significantes que tienen esa lógica que se siente medio como una prisión. O sea, yo tengo que hacer tal cosa. No es que hay opción, no es que hay libertad y, bueno, ¿qué querés? ¿No? Digo, el deseo puede nacer con espacio, con libertad, a ver, ¿qué querés? Una pregunta. Ahí no hay pregunta, es debes tal cosa, ¿no? Tenés que hacer tal cosa. No hay espacio para elegir en algún nivel. O se siente así. Entonces me dijo, prestar atención que estás diciendo mucho tenés que, have to, y te invito a considerar que eso lo cuestiones, en principio, y también me brindó algunas otras palabritas alternativas que ahora voy a contar. Pero lo que empecé a hacer es decir, bueno, cada vez que mi mente, ¿no? Uno se habla a sí mismo, ¿no? Uy, tengo que tal cosa, decía, para. Ahí frenaba, ponía el freno de mano y decía, para. Me lo cuestionaba, literalmente me lo cuestionaba. Decía, ¿realmente yo tengo que tal cosa? O sea, ¿tengo que?
¿Debo tal cosa? Lo que me daba cuenta es que cuando realmente lo cuestionaba hasta el fondo, el 99,999% de las veces yo nunca tenía que nada. No era una obligación. Era una oportunidad de últimas. Tengo la oportunidad de, ¿no? Y ellos cambian, en inglés es have to, lo cambias por get to. Es decir, tengo la oportunidad de, ¿no? Puedo hacer tal cosa o no puedo hacer tal cosa. Y cuando el tengo que yo cuestionaba se caía, en realidad porque se veía como falso simplemente. Ah, no es que tengo que. Ahí emergían un montón de otras preguntas que están buenísimas. Y pude ubicar 3 fundamentales. Una es, ¿quiero? ¿Quiero esto o no quiero esto? La otra es, ¿puedo? Que sería como el tengo la oportunidad de o no. ¿Puedo o no puedo? Y la tercera es, ¿lo elijo o no lo elijo? Y eso ya, esas 3, ya arman una red mucho más compleja que el tengo que. El tengo que es como que no hay espacio para la pregunta. El quiero, el puedo y el elijo se pueden entremezclar entre ellos, porque yo puedo querer algo que no elijo, querer algo que no puedo, no querer algo que elijo, no querer algo que no puedo, poder, querer y no elegir. ¿Sí? Es como que, claro. Es como, ¡pum! De repente se abre la libertad de todas estas preguntas, que está bueno hacérselas, una vez que el tengo que se cae por su propia falsedad. ¿Sí? Pero hay que cuestionarlo. Cuando estás como en la inercia mental, porque estamos condicionados para pensar así, para mí. Es como somos niños y vos tenés que ir al colegio, tenés que ser bueno con tu papá, tenés que. Estamos condicionados para pensar así y es necesario como poner ese freno de mano y cada vez que pensás en términos de tengo que o debería o debo, frena y decir realmente tengo que. Y por ahí sí, fíjate, no sé, cuestiónalo simplemente, ¿no? No hace falta. Yo descubrí en mi vida que la mayoría son falsos. ¿Y que además los querías, digamos, o qué era lo que pasaba? Muchas veces era... y después quería agregar algo, sí. Muchas veces era algo que quería. Sí. Y también quiero agregar algo que ya no se trata de tengo que hacer tal cosa yo sí o sí, se trata de que para lograr ciertas cosas, a veces tenés que ciertas otras. Eso eso es distinto. Yo lo entiendo así, digamos. Claro, que eso es distinto. O sea, si quiero esto otro, claro, necesariamente tengo que hacer esto otro. Y a veces es necesario y a veces no. A veces no es necesario, ¿no? Pero, claro. Eso sería usar el tengo que desde un lugar lógico. Claro. No desde un lugar alienante, digamos, o de sin opciones. Eso está bueno porque para mí introduce eso como la castración de la realidad, en el sentido de que, digamos, hay un costo para alcanzar ciertas cosas. Claro. Entonces, si yo quiero, no sé, estar como Arnold Schwarzenegger y le tengo que meter al gimnasio. Claro. No tengo opción. Claro, a menos que sea como... No, claro, es que no. ¿Cómo se llamaba este argentino que se implantó abdominales? Claro, no sabía. ¿No sabías? No. El que iba a Miami. Ricardo Ford. Ricardo Ford, que se implantó unos abdominales truchos para tener abdominales. Mirá vos. Todo se compra hoy. Todo se compra, sí. Así murió también, no sé claro, qué otra cosa. Sí, algo le había pasado en la rodilla, creo, que se había querido hacer más alto. Creo que eso fue lo que... Bueno, yo no sé tanto de farándula. Sí, pero creo que le pasó algo así, como que se metió un par de operaciones de más. Bueno. Bien, entonces... Mejor ir al gimnasio, digamos. Claro, y asumir la estatura que tenés, porque bueno... Claro, y asumir la estatura. Genial. Y entonces, eso va lo mismo para el tamaño de otras partes del cuerpo. Sí, no jodan, cuidado. Yo lo probé. Bueno, vos te quedó increíble. ¿Dónde piensan que viene Tanque? Después cualquier cosa les paso el número. Bueno, volviendo a la pregunta que dice cómo trabajar la demanda, una que es la primera para mí, la más fundamental es esa, es poner el freno de mano cada vez que ubicas la demanda y preguntarte qué tan cierta es. Y si se cae por su propio peso, no tenés que nada, te empezás a preguntar, bueno, quiero, no quiero, puedo, no puedo, lo elijo o no lo elijo, porque hay un montón de entramados ahí posibles entre el querer, el poder y el elegir. Y no dirías, perdón, agrego algo que yo haría, por ejemplo, es, bueno, o sea, en el caso de que sea analítico, viste, como de dónde viene ese querer, ese tener también. Dije querer porque iba a decir que muchas veces las demandas en los análisis no se presentan
siempre, no digo que no se presentan nunca, digo, pero no siempre se presentan como que el sujeto lo siente como una demanda. Muchas veces lo siente como un deseo propio, acuciante, como que el yo se apropió de esa demanda y piensa que quiere eso. Claro, claro, claro. Después descubre que en realidad es una demanda. Sí, ¿Viste? sí, sí, es muy sí. complejo, entonces... Sí. Digo, Sí, sí. en esos casos o en los casos donde capaz la persona ya identifica que es como una demanda de afuera, capaz ya Sí. viene con cierto trabajo analítico o viene con trabajo propio de alguna forma. Ver de dónde viene también supongo, Claro. en el mismo sentido que de la pregunta anterior, ¿no? Claro, De sí. ¿qué se puede leer de esa demanda en cuanto al deseo del otro? ¿Qué es lo que quería el otro? ¿Por qué demandaba eso, suponete, ¿no? O sea, esos puntos también me parece que son Sí. importantes. Está buenísimo y es verdad que uno puede estar tan alienado que piensa que quiere lo que en realidad le es demandado, ¿no? Ujú. Desde algún lugar. Ni Pero sí, hablar. sí, 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 sí. Re. Eso es tremendo. Em, Ahí se apoya mucho de el FOMO, ¿viste? El fear of missing out, de, no sé, de comprar cosas para pertenecer o para ser parte de... A veces son cosas que uno quiere. Yo mi Mac sí, la amo, sí, 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 sí. no la Pero hay, cambiaría. sí, pero hay muchas cosas Pero que hay muchas cosas que uno es solo para... Piensa que las quiere, piensa que las quiere. pero no las quiere. Sí, sí, sí. Hay un trabajo muy profundo para hacer de desprogramación, de condicionamiento social, Mm. también para ser aprobado o lo que sea. Mm. Hay algo ahí. Y todo eso nos brinda libertad en realidad, para hacer lo que queremos ser. Verdaderamente, ¿no? Lo que realmente queremos. Y el tema de cómo trabajar la demanda, yo encontré que eso funciona, primero, ¿no? Cuestionarla. Y cuando es cuestionada y se cae, queda el espacio para el quiero, realmente quiero. Cuestionar es como algo para mí tan fundamental. O sea, las cosas que asumís como que sí, 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 pone cada tanto el freno de mano y preguntarte qué tan en serio va Es esto, cierto. ¿no? ¿Qué tan real es esto? ¿Qué tan verdadero es? Y con el tema del super yo y el tema del ideal y el castigo ante el ideal por no cumplirlo, etcétera, y todo esto que genera además autoboicot porque el niño interior dice no me jodas, yo no vine a cumplir tu ideal. Y lo peor es cuando el ideal se mezcla con el verdadero deseo. Claro, ahí es muy confuso. Ahí es muy confuso. El tema es cómo estamos abordando esa búsqueda de eso que decíamos, ¿no? Si lo hacemos desde el lugar de crítica, juicio, condena por quien somos en el mundo, si no sos suficiente para el super yo, ¿no? El niño interior siente como que no es suficiente para el super yo porque está ese ideal tan alto, ¿no? Yo lo que encontré como y esto también lo tomé de Matt Kahn, es una técnica muy bizarra. Y es, en vez de condenarte, empezar a celebrarte, incluso en las cosas que no te salen. Eso me parece hermoso. Sí, es maravilloso. Incluso en las cosas que no te salen. Incluso lo puedes llevar tan al extremo que empieza a ser gracioso. Por ejemplo, imagínate, no sé, a ver, que quisieras dejar de fumar, ¿no? Y vos te castigás por dejar de fumar. ¿Por Entonces, fumar o por dejar de fumar? Perdón, por fumar. Te castigás por fumar. Y quizás también por dejar de fumar. No sé, lo importante, el punto acá es que te castigás, te juzgás y te condenás por, bueno, digamos, fumar. Uh-huh. Entonces, es complicado, pues como que estás dividido. Hay una parte real que está fumando. Y hay una parte que dice, yo no debería fumar. ¿Cuál es el tema con eso? La parte que está disfrutando de fumar nunca es totalmente libre de fumar en paz, porque lo tiene al super yo diciéndole, vos no deberías fumar, eso está mal. Entonces está fumando y queriendo, y cada cigarrillo que agarre va a ser, uy, ojalá este lo pueda fumar en paz. Y lo está fumando y ya empieza la crítica y la condena, ¿no? Entonces, en vez de eso, en vez de condenarte, Matt Kahn, bueno, te invita a celebrarte. Entonces sería como, ¿no seré yo el mejor fumador de esta de la calle? ¿No seré el mejor fumador de toda esta esquina? Sí, debo ser el mejor autoboicoteándome, ¿no? Sí, soy glorioso. Lo interesante es que no negás que lo haces, lo que cambias es la relación que tenés con eso que haces. En vez de condenarte por ello, te lo celebrás. Y según este maestro espiritual, lo que sucede es que la vibración de la celebración es tan alta y además te permitís hacer lo que juzgás hasta el punto que después deja de tener peso en vos. Es decir, podés seguir fumando o dejar de fumar, pero
como habiéndote sacado las ganas, supongo, de Yo creo que real, también, digamos. te dejaste, claro, también te pudiste fumar en paz, ¿no? Como si la vas a hacer, hacela bien, digamos. Claro, O sea, hacete cargo, ¿viste? Si no es como estás ahí dividido, Claro. como con un pie en la realidad y el otro en lo que debería bueno, ser. tiene que ver con eso de hacerte cargo Sí, de, sí. de lo anterior también. Es tipo, no te hagas el que no sos fumador porque decís, no, debería dejar, entonces te sentís con vos haciendo de cuenta que Claro, estás de dejando. que sos cuando- consciente. Claro, Yo soy tipo, asumí que querés fumar Ajá, y listo. y ve qué pasa con eso también. Está digamos. buenísimo. Supongo, no sé, lo estoy flasheando, Está buenísimo, digamos, ¿no? con lo que Está vos muy decís. sí, para mí sí está muy conectado. Así que, bueno, yo creo que eso es, o sea, entre lo que es trabajar la demanda, yo encontré esas dos caras, o dos formas que son bastante útiles. Una es cuestionar al deber, que se transforme de repente en preguntas como querer, poder, elegir, puedo, no quiero, etc. Y luego celebrarte por el ser humano maravillosamente imperfecto que sos. Está bueno eso, Sí. está bueno. Así Bueno. que bueno. Espectacular, gracias preguntador anónimo entonces por esa pregunta. Espectacular, Tank. Dejemos aquí este fabuloso PIR 38, creo que no habíamos dicho el número. Es verdad. Y si quieren que respondamos una pregunta, déjenla aquí abajo, dejen sus preguntas aquí abajo y nosotros vamos a seleccionar las mejores para un próximo PIR. También nos interesa lo que pensaron de este PIR, déjenlo aquí abajo. Y no se pongan nombres raros para que no reconozcamos su identidad cuando comenten. Háganse cargo de sus preguntas. O son cagones. Gracias por participar, gracias a los que preguntaron. Y bueno, nos vemos la próxima. Cesao.